Ah, yo por dejar aquí solo para ver durante esa introducción, pero vamos a hablar un poco sobre la razón por apologéticas, por qué es necesario, ¿ok? So, solo para introducción, yo sé ustedes son muy familiar con esas cosas, pero voy a encontrar un poco diferentes argumentos muy buenos para motivar. Ayer yo compartí con mi hermano, mi amigo, somos amigos por muchos, muchos años, y, y yo compartí con él, porque él tiene un programa de podcast de hip hop music y apologéticas. Y buenísimo por mucho tiempo. Yo me encantó este motivo, porque yo escucho uno dice, a veces, usted sabe, es difícil para traer apologéticas en la iglesia. Y casi todos los pastores dicen, no es necesario, no, ese no es esencial, no es nuestro énfasis ahorita. Entonces, mejor un clase de apologética, mejor no. Pero ¿cuál es la base de ese argumento? ¿Por qué ellos dijo no es necesario? Porque no es tan esencial. Esa es la pregunta. So, ¿cuáles son sus razones? Y a veces ellos dicen, mira, hay un ejemplo, ellos dijo, cuando hay falsas acusaciones contra Jesús, él no contesta. Entonces, si él no contesta, entonces necesitamos seguir su patrón. Si es una falsa acusación contra Dios, entonces solamente habla la verdad, nada más. Pero no necesita defender y argumento. Pero es un mal entendimiento, porque él no defiende su mismo. Y sí, cierto, ese es lo mismo. Ese es igual con nosotros. Si nosotros tiene acusaciones en contra de nosotros. Si es algo en mi contra, entonces yo necesito dejar y permite Dios para me defender. Sí, cierto. Esa es la realidad sobre este. Y Jesús no defiende a sí mismo, pero Él manda sus apóstoles para defender a Él. Él dice, vete y porque ustedes son mis testigos. Enseñar todas las cosas que ustedes aprendí y mostrar todas las cosas que usted ver en mi vida y sigue mi modelo para vivir y ustedes son mis defensores. Ese, wow, yo nunca pienso como ese motivo para ser apologética. Es como Jesús no defiende a sí mismo porque ese es nuestro trabajo. Porque si es cierto, Jesús dice, si alguien habla sobre sí mismo en una buena forma, es arrogancia. Pero si alguien más habla bien sobre usted, qué bueno. Eso es bueno cuando otra persona dice, eso es un buen hombre. Pero salí como arrogancia si nosotros dice, soy un buen hombre. Y dice que eso no tiene ningún validez. Y Jesús dijo, no tiene ningún validez si habla bueno sobre sí mismo. Pero cuando otra persona dice, no, ese es bueno, ese cosa es un bueno, y es una buena persona, tiene buenas éticas, buenas morales y buena forma para hacer, todo ese es bueno para hacer. Parte de ser un testigo es para entregar evidencia, ¿sí o no? Si estamos un testigo en frente de un juez, trae tu testimonio, trae evidencia, trae pruebas para los cargos en contra de esta persona. Si son falsos, entonces nuestro trabajo como defensores y como testigos es para traer evidencia sobre eso. Eso tiene todo sentido, pero yo pienso es un buen motivo para hacerlo, porque si es como ese autor escribe así, dice, si en todo el mundo es un queja de los ateos, es un queja de los escépticos. Ellos siempre dijo la misma cosa. Cuando ellos pedí por una demostración de Dios como Él es real, ¿por qué no contesta? Porque Dios no contesta a ellos.
Si nosotros tenemos ese testimonio, como Dios habla por nosotros, ¿por qué no habla con ellos? Y esa es la razón. Porque si alguna persona trae un falso testimonio o hace algo falso sobre Dios, Él no contesta este. Ese es nuestro trabajo. Ese es un buen ánimo para estudiar apologéticas, cómo defender la fe. Porque ese es nuestro trabajo. Sí, ese es con millones de acusaciones falsas contra Cristo en todo el mundo, cada momento. Y Él no contesta. Es lo mismo como antes de la cruz. Ellos dicen, usted es el rey, usted así así este. Él dice, no contesta. Y ahorita, la misma cosa. Es la explicación de sigue bien con Santiago. En Santiago dice, si cuando pasa por una prueba y falta sabiduría sobre esta prueba, ese es el contexto, sobre pruebas, es Santiago 1, capítulo 1, que cuando pasa por una prueba y falta sabiduría, pide Dios, porque ya va a dar, Él garantizado dar la sabiduría para entender esta prueba. ¿Cuál es la razón? ¿Qué necesita aprender? ¿Cuál es su motivo Dios para este? Y él dice, pero no puede pedir Dios por esa sabiduría con una acusación falsa. Porque ese tipo de persona no recibe nada de Dios. Sí, cierto, queda muy bien con Santiago. Ese queda bien. Es por eso cuando los ateos dijo, porque Dios no aparecer enfrente de mí para probar, porque si Él aparecer así, voy a creer. Fácilmente, garantizado. Si yo recibir una revelación directamente en mi cara, voy a ser seguidor de Cristo. Pero con tantas acusaciones falsas, Él no contesta estas. Si en verdad acepta, yo creo en Él, yo creo Él es bueno, yo creo Él es el Salvador, yo creo Él es el creador de todas las cosas en este universo, yo creo Él tiene autoridad sobre mi vida. Mostrarme, háblame Dios, y siempre contesta. Pero eso es nuestro trabajo para defender contra todas las acusaciones falsas. ¿Ok? Y hay diferentes formas para hacerlo. Durante esta clase, en las siguientes 7, 8 semanas, vamos a aprender diferentes formas, porque si hay diferentes métodos, pero los métodos salen diferentes teologías entre la iglesia. Ustedes son familiar con calvinista, arminiano y cosas así. La mayoría de ustedes son familiar con esos términos, ¿sí? Heriberto, ¿está familiar con calvinismo y arminiano y esa diferencia entre los dos? ¿O un poco? Un poco nomás. Ok, para ser rápido. ¿Y Alberto? Oh, no, usted manejar ahorita. Hugo, quiero... No, sí, yo sí, obvio. Sí, ¿puede explicar rápido la diferencia entre calvinismo y arminianismo y monismo? Hugo, si puede ser, por Heriberto, porque el español puede ser más rápido y más claro para... La idea en general, Heriberto, la idea general, calvinismo, habla acerca de una predestinación. Usan un término de predestinación, de que Dios de antemano ya predestinó todas las cosas y Él determinó quiénes serían salvos, quiénes aceptarían a Dios, a Jesús como su Señor y Salvador, y quienes no lo aceptarían. Eso es como dirigir Dios quién va a ir al infierno y quién no. Entonces, el arminianismo habla acerca del libre albedrío, habla acerca de que el hombre tiene una voluntad para decidir si acepta a Jesús y si no lo acepta.
Entonces, pero tiene sus pros y sus contras. Entonces, hay otros puntos de vista, de hecho, hay puntos de vista incluso hasta católicos también, y hay uno acerca del molinismo. Trata de darle un balance el molinismo. Se le cerró el Sí, será la de micro otro. Disculpe, pues, porque estaba recibiendo una llamada, lo siento. No está Pero bien. es básicamente en general, de eso se trata. Darle un balance de que Dios, si realmente predestina o no, determina a unos para ir al infierno, y entonces eso pues no sería libre albedrío realmente. Y el arminianismo habla acerca de eso, de que sí existe una libre voluntad que sale del hombre para decidir hacer las cosas, decidir aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Básicamente, sí, muy en general. Sí, es la cosa. La única parte que yo puedo añadir es, pienso la más fuerte distinción es no solamente destinar, porque es una palabra bíblico, es Sí, determinar. determinar, exacto. Esa es la diferencia. Predestinar es declarar, pero determinar es como Él es la causa. Entonces no tiene ninguna opción. Necesita, sigue sus cosas. Y ellos dicen, no puede ser salvo a menos ustedes renacido primero. Y después, si Dios escoger usted para ser salvo, usted es renacido y cuando escucha el Evangelio, puede entender el Evangelio y creer en este. Pero la renación es primero. Eso es un cosa solamente Dios. Y su razón por esta parte es porque ellos quieren defender la gloria de Dios. Ellos dicen, no puede ser, el hombre no puede mantener ningún derecho, ninguna gloria para su salvación. No tenemos ningún parte de nuestra salvación. Pero hay una forma para responder de este. Y la forma para responder a esta acusación, para mantener la gloria, es mi libre albedrío. Es solamente por una gracia de Dios. Entonces yo no tengo crédito por eso tampoco. Mi libertad, esa es una gracia. Esa es gracia solamente a Dios. So, las diferentes sistemas. Durante esta clase vamos a estudiar 4 diferentes tipos de apologéticas y cada línea tiene sus razones y salir de su teología. So, por un gran ejemplo, como yo mencioné en la introducción de la clase, siempre yo fui confundido. Cuando yo estudié teología, y estudié teología proper, teología de Dios, teología sistemática, teología bíblica, cuando yo estudié tanto estos diferentes ramas y diferentes formas para explicar cosas sobre Dios, siempre fue un poco confundido porque la iglesia pentecostal, hiperpentecostal, tiene tanto énfasis en santidad. Porque por mí suena raro, como, ok, la iglesia con más libertad es la más legalista. Nunca yo entiendo esta parte. ¿Dónde sale esta tradición en estas iglesias? Pues la iglesia con más libertad es la más fuerte con la santidad. Y las iglesias con menos libertad, bien a fuerza la ley, ellos aceptan la LGBTQ, ellos aceptan todos esos luteranos y qué raro. Yo sé, ¿cuál es la razón por eso? Finalmente yo entiendo por qué. Es cuando yo estudiamos esta parte en preparación para la clase, entendemos la razón en la iglesia pentecostal y ellos no tienen mucho énfasis en apologéticas es porque en la teología atrás, en el inicio de esas iglesias, cuando iniciaron este rama de iglesias, sus teólogos tienen este concepto. Nosotros no podemos entender Dios, punto. La única forma para entender algo sobre Dios, porque somos tan depravados, tan bajo, tan sucio con pecados, nosotros no podemos entender nada sobre Dios. Entonces, la única forma Dios puede conectar con nosotros es a través de una experiencia personal. No por lógica, no por razón, no por evidencia,
es solamente experiencias personales. Por eso, entrar en esas iglesias por tantos siglos, en ese rama, la énfasis de experiencias. Pero tiene solo sentido porque ellos piensan en su teología, Dios es tan alto, tan distinto, tan diferente, tan santo. Nosotros no podemos entender nada sobre Él excepto a través de experiencias. Cuando entendemos Él, cuando nosotros experimentamos a Él, entonces entendemos, Él es tan santo, tan justo, tan perfecto, y necesitamos ser como Él. Esa es la énfasis de santidad. Pero tanto énfasis en experiencias, tanto énfasis en la santidad, y sale tan extremo en algunos casos, como experiencias increíbles. Hay experiencias como Toronto, Canadá, cuando ellos ladran como perros, y la Santo Raíz y cosas así. Esos son extremo experiencias, pero tiene extremo santidad en el mismo tiempo. Trae la mejor ropa, porta bien, y si necesito hacer las cosas derecho y todo eso, pero con tantas experiencias, queda con su teología de fuente. A través de esa fuente de su teología, entonces salía esta idea de tanto énfasis de experiencias para conocer a Dios, pero necesito ser santo porque Él es tan santo. Pero la gran debilidad de este estilo es, en apologéticas, es difícil para explicar a alguien con solamente tus experiencias. Entonces, también con estos pensamientos, no vale nada para hacer apologéticas. Porque su teología dice, solo comparte tu testimonio. Y sí es cierto. En todas las iglesias pentecostales, la fama de es comparte los testimonios. Es como convence a gente Dios es real a través de experiencias. Esa es su teología. No solamente tradiciones. Queda bien para ser consistente con sus pensamientos sobre Dios. Hay otros ramos de la iglesia. Si ellos piensan, y los evangélicos, ¿ok? Ellos piensan como evangélico libre, la iglesia baptista libre, a veces ellos, y metodistas, y ellos dicen, no es a través de experiencias, también es evidencias. Y para probar, podemos dar una evidencia, podemos dar una idea, un concepto, un argumento razonable, ¿ok? Puede ser Pero también la fuente de la Iglesia Católica, antes de la Gran Reformación, de todos esos siglos, es Tomás Aquino y todos los eruditos de ellos, y salía este argumento sobre teología clásica. Se llama teología clásica. Ese salí del primer siglo hasta la Reformación. ¿Ok? Y empieza para cambiar más o menos a 1300, 1400, es cuando hay un cambio en la teología clásica, cuando salí diferentes ramas de conceptos de filosofía, y eso es por la filosofía secular cambia. Y ellos empezaron a dejar la teología clásica, la filosofía de la iglesia por tantos siglos. Y especialmente en la Reformación, porque si ellos quieren separar la iglesia católica, entonces, Tomás Aquino son católicas, no escuchen nada de él. Entonces, son malos. Ellos dicen, son malos, son parte de la iglesia. Y molinismo, siempre cuando habla sobre Tomás Molina, ellos dicen, es un jesuita, entonces no tiene nada bueno. Entonces, y solamente Lutero y Martín Lutero, John Calvin, y esos son buenos. Pero, se sale de diferentes ramas. ¿Okay? Eso no puede quitar la bebé con la agua, ¿ok? Solamente con la agua sucia no significa que quita la bebé también. ¿Okay? Eso no tiene sentido, ¿ok? También necesito saber cómo comer la carne y quitar los huesos, ¿ok? Sí, hay muchas cosas equivocadas en la teología de la clásico en ese tiempo, pero en otra forma hay cosas buenas para entender. La primera cosa es
Tomás Aquino no fue la primera. Y sí era católica. Pero la cosa es, todo su pensamiento sale de Aristóteles. Y él tiene las metafísicas. Esa es la parte difícil y vamos a aprender un poco más sobre eso. Como ellos explicar como fuertes filósofos, bien fuertes filósofos, su metafísica, su forma para explicar cómo el mundo funciona. En este concepto, ellos dicen, mira, la ley natural es suficiente para probar si Dios existe. Y ellos piensan, cada persona sabe si hay un Dios, automáticamente, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y eso es fuerte bíblico también, porque Pablo dice, mira, en nosotros, en cada persona, Dios mueve y nosotros existir a través de Él, porque estamos en la imagen de Él. No importa, es un pecador, totalmente contra Dios, pero dice, Pablo habla mucho en Romanos sobre la ley natural. Las personas no saben la ley, ellos sí saben la ley por su conciencia. Y también Jesús dijo, el Espíritu Santo, cuando Él venía, va a dar convicción de todo el mundo. No solamente los escogidos. El Espíritu Santo puede ser un testigo de todo, sobre 3 cosas: sus pecados, y Jesús es justo, y rechaza este mensaje, vas a ser castigo como diablo. Esos son los 3 mensajes del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, Él puede mandar a través de todo el mundo. No importa es un predicador, no importa es un cristiano para testificar, no importa. El Espíritu Santo sabe cómo hacer con cada persona. Entonces, tiene un buen fuerte bíblico, una fundación bíblica para decir, mira, Dios sí podemos conocer. Eso es contra la otra rama de experiencias. La otra rama es experiencias. Pero la mejor forma para explicar esta parte es, vamos a compartir esto con ustedes. Ese es, ¿sí puede ver? ¿Todo puede ver? ¿Sí? Thumbs up. Ok. Ese es los ateos, no teístas. Y el otro lado es los teístas. Ok. Aquí dice apologéticas es irrelevante. Lo otro dice es bien relevante. Relevante. Y es irrelevante o relevante. Ok. So tienen los 2 extremos aquí. Y en ese lado es los no teístas, es positivos, lógicas, escépticas, agnósticas y ateos. Esas personas, los ateos, dicen totalmente no relevante. No necesita hablar nada sobre Dios. Y no necesita defender y explicar nada sobre Dios. Y vamos a ver eso más claro. Ese es solo un ejemplo. Pero en ese lado de teístas, existencialistas, salí de Søren Kierkegaard, Y el Kierkegaard, esos agnósticos, los argumentos son relativamente o completamente innecesarios. Los argumentos tienen poco o nada que ver con la religión. La religión es principalmente experiencial y no proposicional. Esa es la rama del extremo pentecostal. Y también un poco de los Quakers, un poco de los metodistas, los super espirituales, los ramos de la iglesia, ellos quieren este lado. Y Søren Kierkegaard es un filósofo de ellos. Era un teísta, pero él piensa, mira, si no por experimentar algo sobre Dios, no importa. Los argumentos no válidos porque Dios es tan santo, tan separado, tan distante de nosotros, entonces no tiene ninguna razón. Mejor solo experimentar Dios y buscar por la experiencia. Si cuando tenemos una experiencia con Dios, entonces podemos entender qué tipo de Dios es Él. ¿Tiene sentido? ¿Todo sigue? Ok.
Este otro grupo es fideístas. Esta palabra sale de fe. Okay. Esos los reformados. Martín Lutero. Los argumentos no pueden establecer primeros principios religiosos. Esa es la religión, no es proposicional. John Hick es un ejemplo de estos. O la religión es proposicional, pero la fe es primaria. Es Blaise Pascal. O Dios es trascendentalmente argumento. Él es más allá de los argumentos. Okay. Él pasa los argumentos. Los argumentos no pueden explicar totalmente Dios sin la escritura, sin la fe. Okay. Y Cornelius Van Til es un famoso de ellos también. Si leer cualquier teología de él, entonces sabe su base es este concepto. Okay. Y la siguiente, evidencialistas, ese es como William Lane Craig, Richard Swinburne. Los argumentos no son estrictamente pruebas, sino que construyen un caso acumulativo a favor del teísmo. Entonces, se escucha un crítico de William Lane Craig en YouTube, siempre escucha la misma cosa. Él dice, no podemos probar Dios existe. Es porque él es filósofo. Probar significa no hay dudas. Entonces, no hay ninguna razón para rechazar. Es un argumento totalmente seguro, no puede perder ese argumento. Y William Craig tiene uno de los mejores argumentos que existe contra el ateísmo ahorita. El argumento de Kalam. Es uno de los más fuertes argumentos por la prueba de Dios, para probar si Dios existe. El argumento Kalam. Y ese sale los musulmanes. Es interesante. Ellos, los filósofos de Islam, ellos son las personas bien fuertes en filosofía y ellos pelear contra los ateos en su tiempo para probar si Dios existe. Y salía este argumento. ¿Cuál es el argumento, Hugo? Los 3 pasos. ¿Recuerda? Usted sabe esto, ¿sí? Cada cosa tiene un inicio, tiene una causa. Oh, sí. Y este universo tiene un inicio, entonces este universo tiene una causa. Y ese es Dios. ¿Ok? Esos son los dos famosos, William Lane Craig y Richard Swinburne. Y muchas de sus cosas son en español. Esos evidencialistas. Entonces ellos piensan, sí, como una corte enfrente de un juez. Si trae suficiente evidencia, entonces puede quitar y, no sé, más allá de una duda razonable. ¿Sí? Él es culpable o inocente. Con suficiente evidencia para quitar mis dudas. No significa, sí es cierto, solo significa que con tanta evidencia, quita mis dudas. No hay duda sobre si es cierto o no es cierto. ¿Ok? Esa es la idea de Pero tomistas, ese es el teísmo clásico. ¿Ok? Y Norman Geisler, Edward Feser, Thomas Aquino, y Gavin Kerr, Joseph Owens. Y tiene más nombres de ese porque mi escuela es tomistas. Entonces ellos darme más pruebas sobre esta teoría. Mi profesor me dijo, sí, nosotros por fuerza necesito tomar la Kool-Aid porque somos tomistas y vamos a intentar para convencer a usted sobre ser tomista, pero todavía no. Todavía yo no. Todavía yo quiero más con las evidencialistas, pero me encantan los argumentos, son demostraciones. Con ese, establecer el teísmo. Okay. Establecer si Dios existe. Lo más famoso es los 5 vías de Thomas Aquino. Los 5 vías de Thomas Aquino son argumento cosmológico, argumento teológico,
teológico, teleológico, ¿ok? Y argumentos del moralismo y argumentos de necesidad y otro argumento de, ¿cómo dice en español? Contingencia, ¿ok? Esos son los 5 argumentos de Thomas Aquino. Y cuando yo iniciar para estudiar estas cosas, me encanta porque ahorita cuando un ateo dice no hay pruebas de Dios existe, sí existe pruebas, sí existe argumentos por más de como 1300 años. Existe argumentos totalmente distintos para probar si Dios existe y nadie, hasta ahorita, ninguna persona destruye lo lógico de esos argumentos. Todos sus argumentos en contra son falacias, siempre. Y podemos probar esto. Es como ellos dicen en Thomas Aquino, uno de sus argumentos, y recuerden en otra clase, habla sobre los gears, ¿cómo dice? Lo del reloj. Sí, los engranes. Engranes. Si todo este mundo mueve así, todo su movimiento, eso es una cosa obvia. Los físicas, ellos pueden probar cada cosa en este universo en movimiento. Hay un cambio en espacio o en el tiempo o en forma. Pero hay cambios cada momento en este universo. Y si todos son engranes, ¿cómo dice? Engranes, ok. Si todo ese movimiento, todos los partículas en todo el universo son engranes así, entonces la cosa es, ¿por qué mueve? Da mi cámara. Ok, todos engranes así. Ok. Si todo mueve así y todo ese movimiento, entonces necesitamos un motor. Porque lógicamente es imposible por todos los engranes para mover sin un motor. Y en un gran debate contra el mejor ateo, en mi opinión, el mejor ateo en todo el mundo ahorita es Graham Oppy. Es un ateo bien inteligente, bien lógico. Y él dijo, existencia es una inercia. Porque existir, vas a seguir existir. Ese es solamente su argumento. Y un Pfizer, un tomista, tiene un debate contra él en una conversación, un debate. Dice, pero ¿cómo puede explicar? Porque necesitamos iniciar el movimiento. Sí existir, pero la pregunta es, ¿por qué existir? No puede decir, ¿por qué si existir en este momento va a seguir existir? Pero ¿por qué existir en este momento? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué es algo en lugar de nada? ¿Por qué estamos aquí? Y no tiene respuesta a esta pregunta. Y él tiene, bueno, obviamente sí es así aquí. Entonces, si está aquí, entonces vas a existir mañana. Se llama inercia. Pero no, eso no explica nada. Eso solo explica, pero ¿dónde está la fuente de este movimiento? ¿Por qué cosas cambiar en lugar de dejar lo mismo? Porque cada cosa mueve. Si no hay movimiento. Ese es el argumento de Thomas Aquino. Y dice, este motor, todo el mundo sabe es Dios. Porque Él es el motor sin engranes. Él es puro motor, puro fuerza, puro movimiento, puro realidad, puro existencia. Y nosotros, depende su existencia para existir. Queda bien con Pablo explica en Hechos. Cuando dice, en Él nosotros mover y tenemos nuestra existencia.
So, queda muy bien con la filosofía de Thomas Aquino, con la Biblia. So, es bien fuerte, es un buen argumento. Y por 1300 años, ninguna persona probar sus argumentos. Entonces, yo por contestar ahí, dice, pruébame Dios existe. Leer Thomas Aquino. Esa es la prueba. Tengo 5 vías. 5 diferentes pruebas si Dios existe. Léelo. Y explíqueme por qué estaba equivocado. Porque si usted puede ser puede ser el más famoso hombre en todo el mundo. Si usted prueba es equivocado. Porque por 1300 años, los mejores maestros de ateísmo, los más inteligentes hombres, siempre dijo la misma cosa, como ellos llaman un straw man. ¿Cómo dicen? Un hombre de paja. Un hombre de paja. Ellos dicen, bueno, Thomas Aquino, si salió un Dios, entonces ¿dónde salió este Dios? No, ese no es su argumento. Él no tiene ningún argumento sobre qué tipo de Dios es. Solamente existe un Dios. Y obvio, no necesitamos explicar qué tipo de Dios es para probar si Dios existe. Si yo entrara en el medio de un desierto y encontrar este, ¿ok? Ese es para el asador, ¿ok? No para cigarros, ¿ok? Ese es para carne asada, ¿ok? Pero si yo encontrar ese en el desierto, ¿qué puede entender sobre esta cosa? Que alguien lo hizo. Alguien lo hizo. Es tan complicado y todo funciona perfectamente así. Ese obviamente no es natural. Tiene un diseñador. Yo puedo probar fácilmente. Dice, ninguna cosa en naturaleza existe así. Igualito, con tanta precisión y cosas material, no son natural y forma de plástico, no existe en la naturaleza. Eso es algo hecho de hombres. Obvio. Yo puedo probar, sí, tiene un creador. Pero yo no necesito explicar qué tipo de creador es. Ese no es la prueba. La pregunta es, ¿podemos probar si Dios existe? Fácilmente. Si ese existe, existe un diseñador. Si este mundo es tan detallado y hay cosas que no podemos explicar, cosas contra la naturaleza, como inteligencia, como la mente, la humanidad, como libre albedrío. Somos el único animal que tiene la habilidad para cambiar. Un zorro siempre es un zorro. Un perro siempre es un perro. Ellos no pueden cambiar su decisión para decir, yo quiero ser un gato hoy. Pero nosotros, totalmente por el cambio de nuestro carácter, podemos cambiar por ser una buena persona, mala persona. Podemos decidir, yo entiendo eso es malo, pero yo quiero, pero déjalo. Ningún otro animal, si ellos dicen yo quiero, sigue sus deseos, siempre. Si ellos quieren, punto. A menos es otro deseo para sobrevivir, puede ser por temor a algo, pero nosotros solamente sin temor, sin ninguna otra razón, solamente por lógica, pues dice, no es una buena idea. Somos el único animal con esa habilidad para cambiar. Entonces, con esta habilidad, eso significa somos diferentes. Esa es su prueba de Thomas Aquino. Si existe en este mundo cosas mueven, cosas a cambiar en cada segundo, significa hay un movedor. Sí, hay un motor atrás de todo eso. Mínimo uno. Y Thomas Aquino dijo, yo no necesito probar si hay bastante motores en todas las cosas. Solo necesito, dice, una cosa existir. En este momento está aquí. ¿Por qué? Hay un movimiento atrás, pero la existencia necesita una explicación. ¿Por qué existir en este momento? Y también existir en este momento, en este lugar.
No puede decir, existir por sí mismo, porque ese no tiene la capacidad para existir por sí mismo. Algo atrás de ese, por fuerza, causó ese para existir. Eso es exactamente como Pablo dijo, porque esta filosofía salió de Aristóteles. Esta filosofía salió antes Pablo, antes los judeos. Aristóteles es la persona que diseñó este concepto. Existir algo atrás. Y por eso Aristóteles no fue tan famoso en Grecia. Filósofo muy famoso para ellos, casi mata a él, Sócrates y él, porque ellos rechazaron los dioses de Roma en Grecia. Ellos dicen, no tienen ningún sentido esos mitos, y puro ilógicos. Como una ciudad en el cielo, flotando en un lugar supernatural con los dioses pelear uno contra Dios. Si hay una pelea entre un dios y otro, entonces no son dioses. Punto. Él dice, si hay un dios es todopoderoso, no hay pelea. Un dios es omnipresente, entonces no hay un lugar. Un dios, si es un verdad Dios, si existe, ellos no piensan que existe un Dios, pero ellos filosóficamente dicen, si existiera un Dios, necesita ser uno. No puede ser muchos. No puede ser ese tipo con limitaciones. Esos no son dioses. Puede ser ángeles, pero no puede ser dioses. Pero es imposible para decir, esos son dioses. Ellos rechazaron y casi fue matado por su propia gente. Por eso es declaración, pero por su fama sobrevivir. Y la gente dice, no toca a Aristóteles. Es un buen hombre, bien inteligente, es nuestra fama de filosofía. Entonces no toca a él. Y los reyes fue bien enojado con él. Y los templos y los adoradores de los dioses, ellos son totalmente en contra de eso. Pero ellos entienden este punto sin entendimiento de Dios, sin una revelación personal, sin la Biblia, sin Cristo. Aristóteles entiende, lógicamente, si analizar todo este mundo tan detallado y definir cada parte y cómo funciona, los atributos, proposiciones, cuando explica todas las cosas, terminar con un concepto de necesito un movedor, necesito algo atrás, eterno y no depende de ninguna otra cosa. Y por eso Thomas Aquino, cuando él explica eso, y por eso, él dijo, él nunca prueba si Dios existe. Él dice, si hay un motor, entonces todo sabe ese es Dios. Necesito algo eterno atrás de todo. Y todo el mundo sabe, ese es Dios. ¿Cómo? Sí, Aristóteles, todos ellos dicen, sí, ese es Dios. No sé quién es, pero hay un Dios. Hay algo. Son buenos argumentos. Y esos tomistas. Well, vamos a ver un poco durante esta clase. Vamos a investigar cada uno. Pero la verdad sobre este es cada punto tiene sus fuerzas y debilidades. ¿Ok? Yo pienso, la mejor forma para... es interesante, mi primer papel en mi clase es cuando voy a empezar a escuchar y leer sobre diferentes sistemas, ¿con qué sistema queda mejor? Y por qué razón. ¿Porque son más bíblicos y más fundamental o más accesible o porque piense? Y mi respuesta en mi papel, yo escribo como 2 o 3 páginas para explicar mi posición y por qué. Y en mi papel yo digo, mira, yo pienso, todos tienen sus fuerzas, todos tienen sus debilidades. Por ejemplo, los fideístas y suposicionistas, ¿ok? Ellos, cuando un cristiano tiene dudas, no necesita usar evidencias, no necesita usar tomistas. Cuando ellos tienen dudas, entonces podemos iniciar con fe.
podemos iniciar con la revelación de la Biblia. Nosotros por ánimo a ellos y fuerza su creencia y en fortalecer su creencia con métodos de apologéticas de presuposicionistas o fedeístas. Podemos usar esos métodos. Porque ellos entienden, sí, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es revelación especial. Entonces, eso es bueno para cristianos cuando ellos cayó. Y podemos usar argumentos bíblicos. Con un ateo, una escéptica, no es una buena idea. Porque necesito argumentos sobre la Biblia primero. Si empezar con citas de la Biblia con un ateo, una escéptica, y ellos pueden contestar, pero yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, se acabó mis argumentos bíblicos. Pero Jesús dijo, pero yo no creo en la Biblia. Y esa es su única fuente para decir Jesús dijo. Usted no sabe quién es Jesús, no caminar con él. Usted no es un testigo ocular. Entonces, solo leer en la Biblia. Yo pienso es falso. Entonces, nosotros necesitamos brincar para probar si la Biblia es la verdad. Es otro argumento. Y mejor empezar con evidencias con ellos. O los argumentos proposicional como Aquino y un tomismo. Con una escéptica, mejor es igual de ese lado. Agnósticos usa evidencias. Ateos usa tomistas, argumentos tomistas. Una escéptica, con esa parte, con cristianos, puede usar esa parte. Pero si habla con ateos y agnósticos, sí. Un agnóstico dice, no puede probar suficiente. Entonces, dar evidencias. Trae bastante evidencias por ellos. Y un ateo totalmente dice, no puede probar si Dios, yo pienso Dios no existe. Entonces, explique los argumentos de Thomas Aquino. Porque la única forma para ganar contra esos argumentos es para ganar contra sus metafísicas. Si sus metafísicas son ciertos y si no puede probar los metafísicas son equivocados, entonces no puede probar sus argumentos falsos. Porque si sus metafísicos son ciertos, entonces sus argumentos siguen deductivamente. No como implicación, como deducción, como así es. Si ese es blanco y ese es un micrófono, entonces ese es un micrófono blanco. Si este color es blanco, y ese es un micrófono, deductivamente, entonces este micrófono sí es blanco. Punto. No puede argumento en contra de este. Si los dos necesito probar no es un micrófono o necesito probar no es blanco. Pero si ese es blanco y ese es un micrófono, entonces sí, este micrófono es blanco. Si el universo funciona con motivos y propósitos y forma y composiciones, como Thomas Aquino piensa con su metafísica, como él explicar todas las cosas en el universo y ponen categorías. Si esas categorías son ciertas, entonces su argumento sigue. Dios existe. So, la única forma es para estudiar Thomas Aquino y eso es tan fácil, no es tan fácil. para seguir esos pensamientos de Thomas Aquino, mi mente casi explotar. Cuando estudié para leer sus argumentos, dice, wow, solo para seguir sus conceptos y es otro idioma. Es totalmente otro idioma con ese actualidades y potenciales. Actualidades con cosas sí existir actualmente. Potenciales puede existir. Él dice, esa taza, esta copa, este vaso, tiene potenciales. ¿Para qué? Para ser lleno, tiene potenciales para mover, tiene potenciales para quebrar, tiene muchos potenciales. Pero él definir si ese quebró no es un potencial de un vaso, no es un potencial. Es en verdad, es una falta de un potencial. Porque el potencial de ese vaso
para ser un vaso, necesita mantener cosas adentro. Si es quebrado, no mantener cosas adentro. Entonces él define qué tipo de potenciales son. Tan detallada su filosofía. Es wow, ok. Pero, sí, cierto, sigue sus argumentos. En fin, la conclusión, hay 5 pruebas si Dios existe. Eso es bueno para ateos. So, hasta ahorita hay preguntas sobre esta parte. Preguntas, comentarios. Nada. Ok. Yo da como 15 minutos para preguntas. Yo dejo como 15, 20 minutos para preguntas. Entonces, nada. Sobre mi español. Entendible. ¿Entendible? Heriberto, ¿sí? ¿Suficiente? ¿Entendible? Joel. ¿Y qué pasa, César? Joel, sí, él escribe en el chat. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comienza a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Así es. So, síguelo. ¿Quién? César. Maggie, ¿con usted también, hermano? Sí, aquí está. Salud. ¿Cómo está, Maggie? Muy bien, muy interesante. Sí, vamos a seguir esa parte porque sí, los 4 perspectivas son muy interesantes y son bien útiles, depende de la situación. Ajá. Y fue muy interesante porque cuando yo contesto la primera pregunta con mi papel, yo empecé a leer este libro, Classical Apologetics. Ese toca 2 temas. Yo busqué a ver si en español no existe. Pero Ok. Pero Pero en es este sí viene más o menos. defensa de la fe cristiana y un critique de presuposicionalismo. Qué bien. Entonces tiene 2 lados. Defiende la fe clásica, apologética es clásico, pero también tiene un critique sobre la perspectiva calvinista o reformado. ¿Okay? Tenemos el Holman. Los Holman sobre apologéticas. Sí. Ok, está bien, porque él puede definir un poco sobre cada rama. Sí, So, viene corto. sí, Sí, viene muy corto, pero sí, pues No, muy seguimos a acelerado. William Craig Ujú. y pues seguimos a otros para estudiar el Calam. Sí, cualquier de R.C. Sproul es reformado. Cualquier apologética es de R.C. Sproul y tiene muchas cosas en español. R.C. Sproul. Ese es A ver. Ok. R.C. Sproul. Ujú. Él escribe la parte aquí con presuposicionalismo. Eres Muy bien. reformado. Ok, so cualquier cosa, hay muchos recursos en línea sobre R.C. Sproul. Busca por R.C. Sproul apologética. Ok, y él puede definir mucho sobre este rama. Okay. William Lane Craig, evidencialismo. Ajá, ahora ya. Muchos recursos en español también. Y Thomas Aquino, Suma Teología. En verdad, es lo mejor. Leer su propio, porque es en español. Pero es bien largo. Pienso preguntas 2 y 3 son los 5 días y preguntas 9 y 10 es sobre sistemas, su sistema, pero necesito leer otro libro de pequeños, como su forma compacto para explicar sobre esencia y existencia, la diferencia entre una esencia y una existencia. Y tiene un libro corto, como 300 páginas. Es corto. Cortito. Es corto para él. Ese es un resumen de 4 obras. Ese es
todos sus argumentos, 5 millones palabras. Él escribió 5 millones palabras en sus volúmenes de trabajo de argumentos. Está bastante amplio. Y la leyenda sobre él es, él tiene 3 escribos en el mismo tiempo. Y al hablar con uno, y ellos empezar para escribir, y habla con otro, empezar para escribir, y habla con otro, empezar para escribir, y brinca el otro, como ajedrez, 3 juegos al mismo tiempo sobre 3 diferentes cosas. Ese supuestamente es tan inteligente este hombre. Ajá. 3 escribos. No sé, es pura leyenda, pero ellos dicen sí, y puede ser bien inteligente, obvio. Probablemente el mejor filósofo en la historia del mundo. Es tan amplio, tan complicado sus argumentos, pero Dios da la sabiduría y gracias a Dios tenemos a Él en nuestro lado. Gracias a Dios no era un ateo. Y luego, no solamente escribió la Suma Teológica, creo que escribió más de 300 libros. Uh-huh. Mucho, o sea, ¿de dónde sacaba tanta cabeza ese hombre? Uh-huh. Increíble. Muchísimo. Sí. Sí. 5 millones de palabras en todos sus libros y cosas así. Wow. Y él toma en un monje, fue un monje en un seminario, Así es. y su orden de la papa en su tiempo, el papa, y él manda, él dice, Tomás Aquino, ayúdanos a nosotros para reforzar la filosofía de la iglesia. Y esa es su meta, el vivir para hacerlo. Y dedicar más de 60 años de escribir. Lo mejor del catolicismo, lo mejor. En verdad. Y lo mejor yo pienso, en mi opinión, probablemente el mejor filósofo en todo el cristianismo. Tiene mejor, no me gusta su práctica, porque cae muy mal en muchas cosas en la práctica, pero no fue su trabajo y no fue su culpa. Él solo escribe la filosofía y cómo podemos probar Dios existe. Él no habla sobre no escribe nada sobre la práctica del catolicismo y ninguna otra cosa, la filosofía de ellos. ¿Por qué pensamos Dios existir y cómo podemos probar Dios existir y qué significa si Dios existe, cómo nosotros podemos hacer el ministerio? Nada más. Eso es solo por qué. Contesta cada pregunta sobre por qué. Esa es su forma. No sobre doctrinas ni catecismos y nada así. Él no escribe nada. Esos son los cardenales y los padres. Ese es su trabajo. Erudito. Tiene mucho él vale la pena para estudiar esos. Totalmente vale la pena porque sí funciona muy bien. Yo caigo en muchas conversaciones antes mi clase en ateísmo. Entrar en Facebook con muchos debates contra ateos. Usted me ve muchas veces y hubo mi conversación con ateos en línea y empezaron debates con ese. Pero después de esa clase estudiamos. ¿Se fue la señal? Tomás Aquino. Cuando entendemos un poco de Tomás Aquino, sus argumentos, fue fácil para ganar contra ellos sin argumento. Ellos dicen, no, si Dios necesita un inicio, entonces, si todo el universo tiene un inicio, entonces, ¿dónde está el inicio de Dios? Y dicen, no. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y Dios no lo que comienza. Sí, es un ser incausado, dice él. Así es. Un causa sin causado. Uh-huh. Un movimiento sin movido. Un movido sin movimiento atrás. O algo así. No sé en español. Unmoved mover en inglés. Es un movedor sin... ¿Sin quien lo mueva? Sin quien lo mueva. Así es. Sí, así es. Unmoved mover. Sin quien lo mueva. Sí. Esos son buenos argumentos para usar contra ateos, fuertes ateos, cuando ellos dicen, no hay prueba de Dios existe. Entonces, ¿dónde está tú? La única forma para ellos para ganar es para probar
ciencia tiene todas las respuestas. Ellos necesitan quitar filosofía totalmente. Pero es imposible para hacer ciencia sin filosofía. Filosofía es lógica. Argumentos lógicos. No puede funcionar en este mundo sin lógica. No puede ser ningún trabajo. Cuando limpiar el baño, necesitamos usar lógica. Si aplicar esa cantidad de jabón, obviamente si aplicar menos de ese, no limpia bien. Si aplicar un poco más, limpia mejor. Eso es lógica. Esa es filosofía, no ciencia. Nosotros siempre usamos lógica en nuestras cosas. Ciencia no puede existir sin lógica, sin filosofía. Y fue muy interesante porque en la revoé por la escuela de nosotros, porque aquí en México no existe una licenciatura en estudios bíblicos. Pero para hacer un nuevo título, ellos necesitan mandar por otra escuela para probar, sí, cierto, eso es una escuela reconocida. Si empezamos un título en ingeniero, ¿ok? Si nosotros arquitecto, mejor, ¿ok? Arquitecto. Si iniciar una licenciatura en arquitecto, ¿ok? Arquitectura. ¿Ok? Si iniciamos uno, ellos SEP manda este título, todo nuestro revoe, toda la descripción de las clases, de otra escuela está reconocido con arquitectura. Para probar, sí, cierto. Y los jefes de esa escuela, ellos probaron. Y dice, well, ¿qué pasó con licencias de estudios bíblicos? Porque no existen. ¿Sabe dónde manda? Voy a mandar en Unison filosofía. A la escuela de filosofía. Así es. Voy a mandar a nuestro revoe de la escuela de filosofía. Porque ellos pueden dar validez y dice, sí es bueno. No importa, es un totalmente nueva cosa. Filosofía, por probar, sí, funciona. Es lógico, tiene sentido. Todos sus argumentos son lógicos. En todas las razones por sus clases, sí, cumplí sus requisitos y cumplí sus objetivos. Y esos objetivos, lógicamente, son parte de la sociedad de México. Entonces, son necesarios para estudiantes aquí en México. Son beneficiosos para el pueblo. Entonces, ellos pueden probar, sí o no. Filosofía es la fuente de todo. Y yo quejo un poco contra mi profesor cuando él dijo en la media de clase, él dijo, no puede entender nada en la Biblia sin filosofía primero. ¿Cómo? Y yo fue porque mi énfasis es estudio bíblico, un poco desafío contra mis estudios. Dice, no, la Biblia, sí puede aprender mucho la Biblia. Dice, ok, leer un salmos, dice, los árboles, adorar a Dios con sus manos. Necesitamos filosofía un poco lógica para entender, eso es poesía. Sí, cierto, tiene toda razón. Todas las cosas nosotros hacemos es necesario para entender filosofía. Si nosotros leemos la Biblia y solamente leemos la Biblia sin experiencias, sin una filosofía sobre cómo ese mundo funciona, y leer la Biblia, podemos pensar, árboles tienen manos. Y Dios es un águila y un pollo, y también es un ave. Y también es es una oveja. Y también es un... Ok, wait. Entonces, ¿Dios es muchos animales? Si no tenemos filosofía y experiencias. Y me encanta, el profesor dijo, todo conocimiento, iniciar con experiencia y cumplir en nuestro conocimiento, en nuestros cerebros. Pero iniciar a través de los sensos. De sucesos. Nuestros sensos, como toca, huele, sensorial. Todo conocimiento, iniciar de los sentidos. Iniciar en los sentidos
pero terminar en nuestra mente con un concepto. Esa es la función del conocimiento. Eso es como nosotros acumular conocimiento sobre cualquier cosa. Entonces, filosofía es la forma para analizar esos sentidos, esas experiencias, y analizar y entender, ok, entonces así es este. Ese es un vaso. O cup en inglés es un cup. Entonces, pero así es, pero ese es a través de mi experiencia y mi conocimiento. Y cumplí cuando dice, ok, ahorita entendemos. Tengo conocimiento sobre este vaso. Sin la experiencia, sin la mente, no puede conocer nada. Eso se llama metafísicas. Es bien esencial. La razón del mundo es así, en este mundo ahorita, tan chueco, con tantas cosas, inventos, y cuando ellos dicen, soy un hombre, no, yo soy mujer, y mañana voy a ser un hombre otra vez. La razón por tantas cosas así es porque los ateos, sí, ganan mucho en nuestras escuelas. Y ellos enseñar por décadas, nuestros hijos y los jóvenes ahorita, ellos enseñaron en las escuelas seculares como no hay absolutos. Cada persona es un ganador. Eso es autocontradictorio. Cada persona no puede ser un ganador. Alguien necesita ganar. Significa que alguien necesita perder. Okay, eso, no todos pueden ser ganadores. Okay. Eso es lógico. Pero tu autoestima es esencial. No, eso es arrogancia. Eso es egoísmo. Confianza es diferente. Para sentir como yo por hacer cualquier cosa, las películas de Disney y todas las películas en la televisión y caricaturas ahorita tienen niños hacer cosas como adultos, y los niños encantan porque ellos pueden regañar a la mamá y papá, ellos pueden desafiar a la mamá y papá porque el video dice, yo soy un niño pero tengo mis derechos y yo puedo ser este. Y mira como en el video, yo por arreglar y salvo el mundo como niño. Por un niño en una guerra real. No funciona así. Vas a morir rápido. Porque no tienen experiencias para hacerlo. No tienen razón. No tienen la lógica para tomar una buena decisión para salvar el mundo de una amenaza contra todo el planeta. Eso es puro películas de ficción. Pero ellos mentir por los niños por tantos años. Ahorita son jóvenes y son adultos. Y ellos piensan, sí, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no puede ser una mujer? ¿Por qué no puede ser un hombre mañana? Y el siguiente día puede ser algo diferente. Yo puedo inventar algo. Y esa es la realidad sobre el día de hoy. Malas experiencias. Sí, pero mal filosofía. Y nosotros permitimos los ateos para enseñar en las escuelas por tantas décadas. Ahorita, la fruta de este es así. La única forma para ganar contra este es, primero, espero los niños aprenden rápido. No funciona así. Yo espero ellos finalmente salir en su mente es como, ok, yo no puedo ser un astronauta de mañana. Yo no puedo entrar en la luna mañana. Eso es imposible. No importa qué piensen. No importa. Me encanta cuando dice, yo puedo ser todo en Cristo me fortalece. Entonces, qué bueno. Entonces, corre a través de esa piedra. Corre a través de la pared. Síguele. Pruébeme. Usted puede ser todo lo fortalece en Cristo. Síguelo. Es totalmente fuera de contexto. Síguele, hazlo. Con todo la fuerza de Cristo. Me encanta el desafío de los ateos cuando dice si Dios puede crear una piedra, ¿cómo dice Hugo? Para ese dicho. Se convierte en piedra.
Si Dios puede crear un piedra tan grande, Él no puede Él no levantar. puede levantar. Así es. Ok. Así es. Sí, la mejor respuesta es no, porque Dios no puede hacer tonterías. Dios no se ocupa en hacer tonterías. Así es. Dios nunca hace tonterías, ¿ok? No como nosotros. Inventa hipotéticos totalmente autocontradictorios. Sí. Esa es la rápida respuesta. Dice, Dios nunca hace tonterías. Él no puede hacer muchas cosas. No puede mentir, no puede fallar, no puede actuar en contra de tu naturaleza. Hay muchas cosas Dios no puede hacer. No puede actuar en contra de su naturaleza. Él es bueno, siempre es bueno. Entonces, Él es fiel, siempre es fiel. No puede fallar, no puede mentir, y no puede hacer una piedra tan grande, Él no puede levantar. Como dices tú, pues define qué tipo de roca sería. Es la otra respuesta, sí. Sí, porque todas las rocas que existen absolutamente en este mundo, pues todas las puede levantar. Él las creó. ¿Qué tipo de roca sería esta? ¿Qué material, qué químicos tendría Ajá. para que Dios no pudiera levantarlas? Sí, ellos no pueden explicar, entonces quita tu hipotético y no existir esta posibilidad. Entonces eso es omnipotente. Ellos dicen, omnipotente significa que puede ser cualquier cosa. No, no, no. Omnipotente, eso es un strawman, es un hombre de pajo. No es nuestro argumento. Mi argumento es Dios puede ser cualquier cosa. No, Dios puede ser cualquier cosa lógico. Así es. Él no puede ser cosas autocontradictorias. Dios puede ser solamente cosas lógicas. Tiene sentido. Y todas sus obras tienen sentido. Tiene razón. Son 100% lógico, consistente, nunca cambiar. Ese significa omnipotente. Tiene la habilidad para hacer cualquier cosa posible. Incluir las cosas contra la ley de naturaleza. Ese es el mal entendimiento cuando nosotros dice la Biblia, cuando nosotros cita la Biblia un poco fuera de contexto, dice cualquier cosa es imposible, Dios puede hacerle imposible. No, dice las cosas imposibles por hombres, Dios puede hacer. Para Dios es posible. Nunca dijo nada es totalmente imposible por Dios. Nunca dice en ese contexto, no, Él puede hacer las cosas humanas, no puede ser. Eso es imposible por nosotros, Él puede ser. Uh-huh. So, Él no puede fallar. So, necesito definir las definiciones bien. Y cuando ellos salen con esas tonterías, tenemos respuestas. Y dice, no, usted mal entender las omnipotente. Omnipotente significa la más poderosa nosotros podemos imaginar. No podemos imaginar algo contradictorio. Porque imaginar piedra tan grande, su creador no puede levantar. Eso no tiene sentido. Eso es totalmente ilógico. Hay otros comentarios. Busca por los libros y todo lo entiende bien. Si quieres ser oyente en esta clase, no pasa nada. No necesito hacer ninguna tarea, no necesito pruebas, no necesito Biblias, pero no cuentan en las clases futuras. ¿Ok? Si quiere cuentan en las clases en la licenciatura futura, entonces compra 2 de los libros y también a César C. Holman. Cuenta por uno de esos. Cuenta suficiente por uno de esos libros. Busca por los otros. ¿Ok? Tácticas, sí, ese es uno. Muy bien. Mi preferencia es escoger uno de diferentes ramas, pero por finanzas, si solamente tienen los dos en el mismo, porque los dos tácticas y William Craig son evidencialistas, pero la fe razonable también tiene una fuerte explicación de los diferentes ramas. El explicar sobre diferentes, está bien. Okay, pero hay muchas cosas de R.C. Sproul en línea, pero cuando encontrar
tu fuente, tu fuentes. Entonces, necesito poner esta fuente en tus papeles, en tus investigaciones. ¿Ok? Sí, va a hacer papeles en esta clase. ¿Ok? Necesito iniciar la tarea otra vez. Amén. Bienvenido a la escuela. Gracias. Ella tiene ganas para hacer doctorado. Ella quiere ser licenciatura, maestría y después doctorado hasta el fin. So, por eso su compañero Hugo y César y Heriberto, ¿no? Amén. ¿Qué pasó? ¿Cuál es qué alto quiere estudiar? Ahorita por lo pronto la maestría. ¿La maestría? Qué Sí, bueno. ya terminé la maestría, pensamos en el doctorado, con todo el favor de Dios. Qué bueno. Tengo mis eruditos, entonces. Y César, ¿quiere tomar ese por crédito o por oyente? Crédito. ¿Por crédito? Ok, Sí. perfecto. Entonces voy a iniciar las tareas, ¿ok? Para Sí. dar una idea sobre las tareas. La única razón yo no tengo esta ahorita es porque quiero checar quién quiere tomar ese por crédito. Mi agenda es muy llena, obviamente, con la nueva iglesia aquí. Entonces, yo guardo mi tiempo. Si es necesario, voy a hacerlo. Si no es necesario, mejor no. Sí, ahorita tengo 4 o 5 personas por crédito, entonces esta semana voy a arreglar un syllabus por la clase con los libros y una descripción de tu prueba final. Y vas a hacer un papel, no una prueba, no como preguntas. Es que ¿ok? Eric no está en el grupo y le estoy pasando los libros, pero me dice que si le puede decir bien los nombres de los libros. Tiene links.